Muy buenas susurradores, yo soy Aurora Danasha, bienvenidos a Susurro Astral. Hoy os traigo este vídeo donde vamos a ver la importancia de los nombres en el Antiguo Egipto, pero no solo la importancia de los nombres, sino cuán importante era el verbo, la palabra. Y es que los egipcios pensaban que la palabra poseía un antiquísimo poder mágico, gracias al cual se podían hacer peticiones o súplicas a los dioses. En la tumba familiar de Petosiris, un sumo sacerdote de Tot, puede leerse: construí esta tumba en esta necrópolis, junto a los grandes espíritus que aquí están, para que se pronuncie el nombre de mi padre y el de mi hermano mayor. Un hombre es revivido cuando su nombre es pronunciado. Cuando la muerte alcanzaba a la persona, si sus nombres, sus palabras eran conservadas, se aseguraba así la supervivencia en el más allá, pero si el nombre era borrado o destruido, ese alma sería aniquilada. Y es que los egipcios creían que la persona cuyo nombre era olvidado dejaba de existir. Podemos encontrar varios ejemplos de esta desgracia. Uno de ellos fue el faraón Akenatón, que tras su muerte su nombre fue borrado de todos los lugares en los que se había inscrito. De esta forma, lo que se quería conseguir simbólicamente era olvidar lo que había sido para ellos un faraón hereje. Y es que en el antiguo Egipto realmente se creía, se pensaba, tenían el conocimiento de que la creación llegaba solo a partir del verbo, a partir de la palabra. Para ellos, el creador utiliza el poder del verbo para crear todo el mundo, ya que la magia de la palabra permitía de forma instantánea materializar aquello que se estaba nombrando. Así, Atum y Deel-Ra tan solo precisaron pronunciar el nombre del elemento para darle existencia, para materializarlo. Quiero que os fijéis, que prestéis atención a cómo se escribe la palabra Ra. Deciros que hay varias maneras de escribirlo, pero una de ellas es esta, con los jeroglíficos de una boca y debajo de ella un brazo, simbolizando conjuntamente la palabra seguida de la acción. Y en la estela de granito del faraón Sabaka puede leerse: toda palabra divina viene a la existencia según lo que el corazón ha pensado y lo que la lengua ha ordenado. Así fueron creados los orígenes de la energía vital y determinadas las cualidades del ser. Gracias a esta palabra, la orden concebida por el corazón y exteriorizada por la lengua no cesa de dar forma al significado de las cosas. Os quiero nombrar, antes de continuar, a los guardianes de Occidente. Y es que en el libro de los muertos puede verse reflejada la creencia de que conocer el nombre secreto, el nombre oculto de las cosas, de las entidades, significaba tener el conocimiento de poder vencerlas, de poder conocerlas en toda su esencia, ya que, como sabéis, en ese camino del difunto por el más allá, hacia el juicio final, se iba a encontrar, nos íbamos a topar con diferentes obstáculos, de hecho distintas puertas con distintas entidades que, si conocíamos su nombre, estaríamos protegidos, ya no podrían atacarnos, ya que al conocer el nombre de esa entidad, cosa, objeto, energía, etcétera, estamos conociendo toda su esencia en su plenitud. Y para hacer esto, lo que se hacía era disponer de unos textos funerarios en la tumba para que el fallecido, una vez saliese emprendiese ese viaje hacia el más allá, pudiese leer y conocer, por tanto, los nombres de aquellos con los que se iba a topar. Ellos eran guardianes vigilantes de los accesos al mundo intraterreno que el difunto debería de traspasar para poder llegar a este juicio final. Pero no solo la palabra era importante, sino que también era muy importante dejarla escrita. Ya conocemos todos a los jeroglíficos, y para los egipcios, al escribir esta palabra se le estaba dando más poder, se estaba potenciando. Es que para ellos los jeroglíficos tenían una profunda fuerza mágica, y ese poder que tenía la palabra en sí misma se potenciaba a la hora de dejarla escrita. De hecho, ellos creían que se podía conectar con los dioses a través de la escritura, a través de los jeroglíficos. Y es que hay que destacar que para los egipcios existía una relación profunda entre cualquier objeto y su representación figurativa, por lo que escribirlas implicaba creer una fuerte relación entre ambas. Veremos más ejemplos de este tipo
más adelante en próximos vídeos, pero hoy me quiero centrar sobre todo en los nombres, que ahora vamos a llegar. Este tipo de escritura, hay que decir, de hecho, que los jeroglíficos no sufrieron modificaciones durante todo el periodo, que no fue poco, que estuvieron en uso. No sufrió evolución. Sí que es cierto que luego surgieron otras escrituras, pero los jeroglíficos en sí, a pesar de que se añadieron, sobre todo en ciertos periodos, nuevos jeroglíficos, por necesidad de nombrar las cosas, no sufrieron este cambio. Eran muy detallados y bastante técnicos. Esto significa que para poder escribirlo se precisaba de una inmensa habilidad técnica y de profundos conocimientos adquiridos y sobre todo de muy buena memoria. Ahora sí, ya sabiendo todo esto, vamos a centrarnos en el nombre. Y es que los egipcios no tenían un solo nombre, tenían varios. Pero fijémonos en, por ejemplo, esta palabra de aquí, que se representa con un jeroglífico de boca, y la onda, que esta onda puede ser o bien agua o bien energía. Y esta palabra, que se pronuncia Ren, significa literalmente el nombre. Este es el aspecto del ser que sobrevive tras la muerte. Ya hemos visto antes que era muy importante para ellos recordar el nombre porque al pronunciarlo se estaba reviviendo. Y si se olvidaba un nombre, esa persona, esa alma, dejaba de existir. Por lo tanto, era muy importante que trascendiese la muerte. Conocerlo, por lo tanto, era conocer la verdadera naturaleza de lo nombrado, de lo que se estaba nombrando. Tenemos también el nombre justo. Este nombre era reconocido como justo conforme a la regla de Ma'at y se daba al niño cuando nacía por su madre. Este es el que conocemos o se puede conocer como el nombre secreto, pues solo era revelado a la persona cuando llegaba a la edad adulta si se le consideraba digno de ello. Y este era el nombre que realmente tenía toda la esencia de esa persona. Es decir, podríamos decir que el nombre de Ren estaba relacionado al cuerpo físico que se estaba habitando, mientras que este nombre secreto hacía más referencia al carácter, la personalidad o la esencia en general de esa persona. Y es que no había peor castigo durante, por ejemplo, en un juicio a los delincuentes que aquel que te quitaran el nombre y además no solo te lo quitaran, sino que te lo cambiaran por otro. De esto también podríamos encontrar varios ejemplos. Ahora mismo no me viene ninguno a la mente, pero digamos que te quitaban tu nombre, ese nombre que se te había dado, y te lo sustituían por otro, como podría ser, por ejemplo, el que odia la luz, o un nombre que a nadie le gustaría llevar y por el cual no te gustaría ser recordado. Y ese era la peor deshonra que te podía pasar. Fijaos también en esta palabra, dim, y esta palabra simbolizada por un cuchillo, precisamente lo que significa es cortar, afilar, o lo que se entiende también como afilar el nombre, es decir, tallarlo para hacerlo más preciso y más eficaz. Era importante ponerle jeroglíficos al nombre, poder tallarlo y escribirlo. Bueno, como os he dicho, cuando un bebé nacía en el antiguo Egipto, la encargada de darle nombre era la madre, le daba este nombre que era justo según la regla de Ma'at y era secreto y se le revelaba solo cuando llegaba a la mayoría de edad, como he dicho, sí se consideraba digno de ello. Pero no solo se le ponía un nombre, sino que se le ponían 3 nombres. Los 2 primeros se mantenían en secreto, mientras que el tercero era conocido por todos. Era, podríamos decir, el nombre común por el cual se conocía a esa persona. El primer nombre, que ya hemos comentado antes, que también se le conoce como el nombre que le dio la madre, hemos visto que iba relacionado más con la personalidad, con la esencia, con el carácter de la persona, pero en muchas ocasiones estaba también relacionado con alguna deidad. Es que los egipcios creían que la persona vivirá mientras ese nombre sea pronunciado. Por ello, el gran esfuerzo de protegerlo escribiéndolo y tallándolo en papiros, en estelas, en los sarcófagos, incluso en las paredes, etc., ya que es uno de los elementos esenciales del ser en esta vida y en otras. Pero si ese nombre desaparecía, no habrían otras vidas. De modo que no tener nombre era
como no haber nacido. Y es que ellos pensaban que conocer el verdadero nombre de una persona equivalía a poseer un poder psíquico, un poder mágico sobre esa persona. Era importante poderlo proteger, ya que si este primer nombre era divulgado, se producía un acto impío que acarreaba nefastas consecuencias para el portador de ese nombre. Mientras que cuando se pronunciaba ese nombre se estaba revelando la verdadera esencia del ser. Sí que es cierto que podrían haber más nombres, ello también es resultado de esa escritura. Ya hablaremos en un próximo vídeo un poquito más de los jeroglíficos y de cómo se hacía para representar esos significados y significante, pero muchos de esos nombres venían muchas veces, y os voy a tratar de poner este ejemplo de aquí. Muchos de esos nombres lo que representan es el nombre en sí, es decir, el significado general de ese nombre, pero como veis, cuando lo escribimos, cuando lo estamos poniendo jeroglíficos, cada uno de ellos también significa algo, porque los jeroglíficos tienen su propia pronunciación, tienen su significado más gráfico. Por ejemplo, el brazo o el antebrazo, pues viene a significar precisamente esa parte del brazo. Según donde lo pongamos en la frase, podría significar que te están dando o que estás recibiendo, pero es que además también tiene ese significado un poquito más simbólico. En este caso implica acción. De manera que muchos de esos nombres también podían venir precisamente desglosados de ese nombre una vez escrito en jeroglíficos. Como os digo, de nuevo os pongo este ejemplo de aquí para que podáis ver. De ese primer nombre saldrían todos los demás que sin duda no dejan de hacer un poquito de alusión al carácter, a la esencia o a la personalidad de esa persona o de la deidad bajo la cual se ha nombrado. Después de ver todo esto, nos podemos preguntar, tal vez nos venga a la mente todos esos nombres, el nombre cósmico incluso, que es un nombre que queda como más secreto, del que ya hemos hablado en este canal, y demás. Y es que no es la primera vez que vemos en culturas antiguas la importancia de poderle poner el nombre que toca a esa entidad, a ese ser o a lo que estemos nombrando. Pero sí que es cierto que para los egipcios del antiguo Egipto esto era realmente importante, porque era tu esencia y era una forma, una, de revelar tu verdadera esencia, o dos, de protegerla contra energías pues que quieran tal vez hacer daño. Dicho todo esto, ¿cuántos de tus nombres reconoces o has sido capaz de reconocer o de recordar? Esto es todo por ahora, susurradores. Espero que os haya gustado, que os den ganas de saber más sobre vuestros nombres, que tenemos más de uno, recordarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Patons.